Dios te bendiga, mi hermano. Sientes que Dios no está trabajando en tu bendición, en tu milagro, pues muchas veces puede ser que estés mirando mal. No es lo que parece y muchas veces no es como nosotros decimos. A veces nos han dicho que Dios pues está trabajando en nuestro milagro, que Dios está preparando algo, y ese no es el problema, sino que es una verdad incompleta el hecho de decir que Dios está trabajando en silencio. Así que quédate para este video si te gusta o si consideras que alguien está esperando un milagro y quiere saber una respuesta o quiere tener una seguridad de parte de Dios, pues comparte este video también para que más personas puedan ser parte de esta bendición. Así también, si te parece, pues regálanos un like del video y pues en este momento vamos a orar. Así que Padre Celestial, te pedimos por este culto, bendícelo en gran manera, Señor, bendícelo a cada una de las personas que te van a escuchar, cada uno de tus hijos que van a estar pendientes de tu palabra. Señor, utilízanos de la mejor manera y recibe esta alabanza como olor fragante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar con la alabanza, escúchela porque tiene que ver también con el tema de hoy. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza, cuyo título es Aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
Bueno, hermanos, espero que hayamos cantado esa alabanza con nuestro corazón a nuestro Dios. Como dice la alabanza, muchas veces Dios está obrando y no es de la manera que nosotros esperamos. En la imagen, en el título de este video, ustedes van a ver que dice que Dios está obrando para tu bendición. Entonces, al principio de este video yo les hablaba de que Dios está trabajando por un milagro. Son dos frases totalmente distintas y vamos a ver por qué. Vamos a ver ahora en el libro de Hechos capítulo 10 y vamos a ver un tema bien peculiar, bien particular. Y vamos a estudiar ahora sobre Pedro y vamos a estudiar también sobre Cornelio. Entonces siempre lo vamos a dividir en puntos. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Utilízame de la manera que tú desees, que seas tú hablando con tu sabiduría, con tu inteligencia, Señor. Que seas tú dando a conocer tu palabra a cada una de las personas que te escuchan. Que seas tú bendiciendo a cada persona que está detrás del teléfono, escuchando, viendo, Señor. Y que seas tú obrando en su bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora vamos a leer el capítulo, Hechos capítulo 10. Vamos a empezar, vamos a iniciar. Y aquí nosotros vamos a ver como punto número 1 que Dios abre una puerta que era invisible. Es decir, Dios abre algo que no habían conocido, que no se había visto. Era una bendición que ni siquiera sabían que necesitaban esa bendición. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Vamos a ir leyendo por partes acá, explicando un poco. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Que vamos a hacer una pausa. Cuando nosotros hablamos aquí de Cornelio, hablamos y dice la compañía italiana era una compañía militar. Cornelio entonces era un soldado en aquel entonces. Por el título que tiene, centurión, sabemos que los centuriones eran jefes en ese entonces. Cuando nosotros nos vamos atrás a los evangelios, hay un centurión que le dice a nuestro Señor Jesucristo que sane a su criado porque está enfermo y que solamente diga una palabra, que solo con decir una palabra él sabe que su criado iba a sanar. Entonces aquí viene un centurión que sabemos que está a cargo de 100 o 80 soldados, y eso era lo que pasaba con Cornelio acá también. Entonces viene acá Cornelio en el versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué significa esto? Acá vemos un buen testimonio de parte de Cornelio. Aunque él venía de una ciudad romana que se conoce como gentil, Cornelio no se había convertido al judaísmo aún. Entonces, era una persona que creía en Dios, en nuestro Dios, pero no era un judío de nacimiento como lo era Pedro, o como lo eran los discípulos que nosotros conocemos. Entonces dice, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día. La hora novena del día viene siendo las 3 de la tarde, porque en la cultura judía la hora iniciaba a las 6 de la mañana. Y dice, vio una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Ok, entonces, esta es la primera parte donde Dios abre una puerta invisible para Cornelio. Cornelio tenía un buen testimonio. Cornelio era hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué vemos aquí como punto número 1? En la vida no es suficiente ser bueno. Muchas personas dicen, no, yo soy bueno.
yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo ayudo al que tiene necesidad, yo alimento al que tiene hambre. Pero eso no es suficiente. Cornelio lo que necesitaba, y más adelante lo vamos a ver, era al Espíritu Santo. Y es el plan que Dios tenía para Cornelio. Entonces, sabemos que Cornelio era un gentil, y en este caso, pues en el libro de Hechos empezamos a ver cómo el ministerio, cómo el reino de Dios se empieza a expandir, cómo el Espíritu Santo empieza a llegar a todas las personas. Y aquí esta es la primera parte donde el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, cosa que no había sucedido antes y no solamente había sucedido en los judíos. Entonces vemos aquí a Cornelio como punto número 1, que él necesitaba el Espíritu Santo, no le era suficiente ser bueno para hacer el Espíritu Santo. Vemos también que para completar una bendición, Dios utiliza a diferentes personas, porque Dios envió su ángel. ¿Y por qué su ángel no explicó en qué consistía el reino de Dios, o en qué consistía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o en qué consistía la salvación? Obviamente los ángeles no tienen permiso para ello, porque Dios no se los permite. Pero aquí vemos que Dios sí utiliza personas para que el reino de los cielos se pueda expandir, para que se pueda llevar a otras personas. Entonces Dios obra mediante personas. Cualquier persona, al ver un ángel, al ver algo sobrenatural, pues hubiera dicho, yo creo. Pero Dios envía a otras personas porque necesita que no por algo sobrenatural crean, sino que crean por amor a nuestro Dios. Aquí Cornelio ya era un buen testimonio, pero necesitaba que alguien más le explicara esto, un ser humano, para que él creyera verdaderamente y que viera cómo Dios movía las piezas así también. Entonces, aquí Dios estaba preparando algo que quitaba toda la tradición judía que ellos tenían, porque las personas muchas veces consideran que nuestro Señor Jesucristo vino solamente por el pueblo de Israel, solamente por los judíos, cuando allá en Génesis nosotros podemos leer, o en el Antiguo Testamento podemos leer que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. No está hablando solamente de Israel, está hablando de todas las naciones. Por lo tanto, viene Pedro en el Nuevo Testamento y dice al judío primeramente, después al griego. Está hablando que sí, Jesús vino primeramente al pueblo de Israel, pero no era ese solo su objetivo. Él vino por todo el mundo, para salvación de todo el mundo. Entonces nosotros lo vemos acá y ahorita que lo vamos a leer en este texto. Entonces, a la misma vez nosotros podemos resaltar la obediencia de Cornelio. ¿Por qué? La obediencia es tan importante y tan necesaria para que Dios obre en tu vida con bendición. ¿Qué pasa si Cornelio escucha al ángel, duda del ángel, y en lo que duda, en vez de enviar a su siervo o a uno de sus soldados, que dice acá, a un devoto soldado, en vez de enviarlo en el mismo instante que el ángel llegó, ¿qué tal si Cornelio lo envía una semana después? Posiblemente ya ni siquiera iba a encontrar a Pedro. Y ese es un punto bien importante, la obediencia hacia Dios. Porque las personas esperan recibir un milagro, una bendición, cuando no hay obediencia hacia Dios, cuando hay falta de fe, hay incredulidad. La obediencia es lo que a ti te va a mantener cerca de Dios y en la vista de Dios, y es lo que te va a ayudar para que tu milagro se apresure, para que tu bendición se apresure y tu bendición pueda llegar. Por lo tanto, en las situaciones más difíciles, en los momentos más locos, en los momentos más que la lógica humana no puede explicar, simplemente tenemos que mantenernos firmes y mantenernos con fe, porque solamente así la bendición y el milagro puede llegar a nuestras vidas. Ahora, imagínense
aquí lo impactante que fue para Cornelio escuchar el ángel de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado un ángel? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? Y hay personas que viven queriendo escuchar la voz de Dios. Hay personas que viven diciéndole a Dios: Señor, háblame, háblame, háblame. Y Dios no les habla. ¿Por qué? Porque todo tiene su objetivo. Como lo hemos hablado, cuando se le presentó a Elías, se le presentó en el silbo apacible. Cuando se le presentó a José, el esposo de María, se le presentó en sueños. Dios se presenta cuando estás en medio de silencio. Pero si no hay silencio en tu vida, entonces no vas a escuchar la voz de Dios, porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido de cualquier cosa, e incluso vas a la iglesia y empezás a pedir, y eso es ruido para no escuchar la voz de Dios. Para tener una conversación, uno habla y luego uno calla para escuchar. Pero si no callas para escuchar a Dios, entonces no lo vas a escuchar. Y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios que está en secreto. Y tu Dios que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Ora a tu Dios que está en secreto. Vos no estás viendo a Dios. Posiblemente no lo estás escuchando, pero Dios ahí está en secreto. Y tu Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público, dice. Entonces puede ser que tú no estés recibiendo una respuesta de parte de Dios, así como lo estamos viendo con Cornelio. Puede ser que Dios en tu vida se represente como un silencio profundo. Y es lo que les mencionaba al inicio. Nos han dicho, cuando Dios está en silencio es porque Dios está trabajando. Es una verdad, pero es una verdad a medias. Porque muchas veces Dios no está en silencio, simplemente que no sabemos escuchar. Y ahorita más adelante en la segunda parte nosotros lo vamos a leer, que Dios no está en silencio. Dios está moviendo todas sus piezas, está haciendo una obra maestra, está haciendo todo perfecto. Dios se mantiene en esos pequeños detalles, en los que nosotros no queremos ver, porque nosotros queremos ver grandes milagros, grandes proezas, y todo eso está en el Antiguo Testamento, donde vemos que Jesús resucita a la niña de 13 años, sana el flujo de sangre, le da vista a los ciegos, hace hablar a los mudos, levanta a los paralíticos, y pensamos que nosotros vamos a encontrar a Dios en todos esos milagros, cuando Dios se esconde detrás de un abrazo, cuando Dios se esconde en el silencio de tu cuarto, cuando Dios se esconde en una palabra de ánimo de un hermano, de un pastor, en una iglesia. Dios se esconde en esos pequeños detalles, pero nosotros no lo queremos ver. Dios se esconde en cuando el sol sale cada día. Dios se esconde en cuando despiertas cada momento, cuando puedes respirar. Ahí está Dios. Pero dice Mateo 6:6, en lo secreto. Y en lo secreto Dios está viéndote. Y ahí tú estás esperando tu milagro, estás esperando una respuesta. Y vamos a seguir más adelante. La parte número 2, vimos que Dios abre una puerta invisible. Cornelio no sabía que necesitaba el Espíritu Santo. Cornelio no había visto eso. Pero viene aquí y dice que Dios trabaja en tu mentalidad para prepararte. Ese es el punto número 2. Dios trabaja en tu mentalidad para prepararte. Cornelio, en el versículo 2 podemos ver que era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó preparándose Cornelio? No lo sabemos, pero sí que estaba preparado mentalmente, con su fe y con su testimonio. El hombre estaba preparado, el centurión estaba preparado. Y ahora lo vamos a ver de la otra cara de la moneda, lo vamos a ver con Pedro. Pedro iba a ser la bendición o el instrumento o el vaso de barro que Dios se iba a utilizar para bendecir a Cornelio. Vamos a leer en el versículo 9 y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, aquí está hablando del siervo, el soldado devoto que Cornelio envió. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar.
cerca de la hora sexta. Ya era el día siguiente, ellos iban camino, Pedro subió a orar en la hora sexta, que son las 12 del mediodía, es decir, cuando hay más luz. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba en la azotea. Lo que les mencioné anteriormente, Pedro no estaba en medio de la gente. No estaba en una iglesia tratando de escuchar la voz de Dios. Estaba en la azotea. Esto confirma lo de Mateo 6:6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Estaba solo. Es lo que tenés que hacer. Estar en tu cuarto, estar en un lugar aparte. Jesús se apartaba al desierto para poder tener la comunión con Dios. Acá Pedro había hecho lo mismo, había subido a la azotea en lo que estaba la comida y entró en éxtasis. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Una voz. ¿De quién era esta voz? Ahí Dios nuevamente está hablando. Y aunque para Cornelio era un silencio, Dios no estaba callado. Ahora Dios estaba hablando con Pedro. Y dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí a la misma vez estaba hablando Dios con nuestro Señor Jesucristo. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Aquí Dios estaba trabajando en la mentalidad de Pedro. Le estaba diciendo, aunque Pedro en ese momento no lo entendía, le estaba diciendo, Pedro, no llames inmundo a lo que ya Dios limpió. Lo estaba preparando porque iba a llegar de los gentiles, y para los judíos, Pedro era judío, para él los gentiles tenían un espíritu impuro, ellos espiritualmente eran impuros. Entonces Dios ya estaba trabajando en la mentalidad de Pedro para que él hablara a los gentiles. Pedro le costó un poco entenderlo, pero lo entiende al final. Entonces Dios estaba trabajando en esa mentalidad. Ahora, lo que pasa aquí es que la respuesta de Cornelio estaba siendo formada en la mente de Pedro. La respuesta de tu bendición está siendo formada en alguien más que te va a ayudar. La respuesta de tu bendición está en otro lugar posiblemente. Dios la está trabajando en otro país, en otra ciudad, en otro lugar donde no hay una conexión humana, donde tú no conoces a la persona. Y eso es el poder de Dios y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios mueve las piezas. Dios no estaba callado. Dios ahora estaba tratando con Pedro. Ahora, para Cornelio esto no estaba pasando delante de sus ojos. El ser humano necesita ver para creer. Es un dicho del mundo. Pero esto no pasa delante de los ojos humanos. Mientras Cornelio estaba ya esperando, Dios estaba obrando en otro lugar. No estaba pasando frente a sus ojos. Y es lo que pasa con todos nosotros. Nosotros decimos, Señor, quiero ver una señal. Quiero ver algo. Mostrame algo. Pero Dios está trabajando y no está en silencio. Está obrando todo. Está haciendo su obra perfecta. Luego también, Dios no trabaja como nosotros esperamos o como nosotros pensamos. Nosotros queremos una respuesta ya. Pero Dios no se rige por el calendario humano, no se rige por tu desesperación, por tu ansiedad, no se rige por tu llanto, no se rige por tu tristeza. Dios se rige porque está haciendo todo perfecto para que todo coincida. Entonces, vamos al punto número 3.
para el encuentro de esa bendición existe un proceso. Y eso es lo que estaba sucediendo acá. Para que esa bendición se concretara en Cornelio estaba pasando un proceso. Cornelio esperaba, Dios trabajaba en la mente de Pedro, Dios estaba preparando a Pedro y tenían que moverse del lugar para hacer esa unión, para poder estar juntos. Vamos a leer en el versículo 18 y dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y está hablando el Espíritu Santo. O sea, como Pedro no había entendido la visión, el Espíritu le dio instrucciones claras y específicas a Pedro. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Lo curioso acá es que esto se lo dijo el Espíritu a Pedro, pero anteriormente había estado hablando con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo curioso. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. ¿Dónde estaba Cornelio? En Cesarea. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en Jope. Vemos que son 2 lugares distintos. Tu bendición puede estar en otro país, pero Dios ya la está trabajando. Tu bendición puede estar en otra ciudad, pero Dios ya la está trabajando. El trabajo que tú deseas puede no estar a la vuelta de la esquina, pero Dios ya lo está trabajando para que en un futuro tú lo puedas obtener. En el versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esto es importante, ya lo vamos a ver. Y les digo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Era la visión que Pedro había tenido. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Ese es el detalle. Aquí hay muchos detalles que lo vamos a ir viendo. Ahora, este era el proceso para que la bendición llegara a Cornelio. Era el proceso que Pedro, que Cornelio, que las personas enviadas habían tenido que pasar. Así como vas a pasar tu proceso para recibir tu bendición de Dios. Entonces, aquí Pedro tenía en su mentalidad, él decía: ellos son impuros, ¿y por qué los gentiles? ¡Qué pena! Y por eso en Gálatas, es bien interesante, en Gálatas nosotros podemos ver que Pablo regaña a Pedro porque Pedro estaba comiendo con gentiles, pero cuando llegaron los judíos, Pedro se levantó porque le tenía miedo a los judíos, que lo fueran a juzgar, que lo fueran a criticar, porque él estaba comiendo con gentiles, aún todavía en Gálatas. Entonces aquí Pedro decía: ¿y por qué los gentiles? Ellos no. Pedro tenía un paradigma en su corazón, una
mentalidad bien arraigada, un pensamiento bien arraigado en su corazón, que no le permitía pensar que Dios había tenido misericordia también para los gentiles. Y esto viene, y esto se agarra con Pablo, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir toda fortaleza, derribar todo argumento y altivez que se levante en contra en contra de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo hacia la obediencia a Cristo. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Tenía argumentos, tenía altivez, tenía una muralla en su mente, tenía un pensamiento terco, digámoslo así. Pero Dios derribó todo eso para que él pudiera ser utilizado a los gentiles. ¿Eso qué significa? Eso significa que Dios utiliza personas imperfectas con mentalidades muchas veces un tanto distintas o un tanto bloqueadas o un tanto malas para ser de bendición, porque solamente somos un canal de bendición para las otras personas. Y aquí viene el detalle, que nosotros no podemos decir, el pastor pecó, el pastor lo que hace, el de alabanza hace esto, el de alabanza es malo, porque todos somos pecadores, todos pecamos. Y aquí Pedro, no siendo perfecto o no caminando en rectitud, pues también había sido escogido. Y aunque no había terminado su proceso a la 100%, Dios estaba haciendo de bendición para Cornelio. Entonces, el silencio de Dios que muchas veces nosotros pensamos, simplemente está acomodando cosas junto con el Espíritu Santo. Acá nosotros leímos que Cornelio había esperado 4 días. Esto es muy importante. Porque nosotros muchas veces en las bendiciones no esperamos 4 días. Esperamos a veces semanas, meses, años. Y en este tiempo el diablo viene y te hace dudar, y te hace decir y te hace pensar, ¿se olvidó Dios de mí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y la gente dice, no, Dios está en silencio, está orando. Está en silencio para mí, pero no está en silencio totalmente, está hablándole a otro y obrando por esa bendición. Lo que aquí representa 4 días, para el pueblo de Israel representó 40 años. Porque Cornelio estaba listo, era un hombre temeroso de Dios, pero el pueblo de Israel no estaba listo. El pueblo de Israel tenía que pasar un proceso. El pueblo de Israel tenía que pasar un proceso porque no podía entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. Ellos no podían llegar con la misma mentalidad de esclavo que ellos tenían, con la misma infidelidad que ellos tenían. Ellos tenían que pasar el proceso para perfeccionarse así también. Ahora nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que empezó su ministerio a los 29, 30 años. Todo el tiempo antes, nuestro Señor Jesucristo se mantuvo en silencio, se mantuvo a excepción de los 12 años cuando predicó en el templo, se mantuvo en su labor, en su trabajo, en la carpintería, se mantuvo tras bambalinas, vamos a decir. Pero luego llegó el momento exacto donde vino Dios y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a este oído. Fue el momento perfecto, y aquí estaba llegando el momento perfecto para que la bendición llegara a Cornelio y a los gentiles así también, para que esa bendición se extendiera sobre todos nosotros que estamos ahora escuchando. Dios hace las cosas perfectas, pero si no obedeces, si no tenés un buen testimonio, entonces las cosas se van a retrasar hasta 40 años como el pueblo de Israel. O puede ser que nunca lo recibas. El Espíritu Santo estaba guiando a Pedro. Pedro simplemente se tenía debía confiar para poder hacerlo. Ahora, en 2 Corintios 8, Pablo habla de las bendiciones también, que Dios da bendición en abundancia, y cuando Dios te bendice, no solamente bendice para ti, bendice para más personas, y esto ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, Cornelio tuvo una obediencia inmediata. Pedro puso una resistencia.
porque Pedro no quería obedecer, Pedro no quería, o sea, les dijo cuando llegaron, ¿y para qué me querés? Y llegó donde Cornelio y dijo, ¿para qué me han llamado? Pedro estaba mostrando una resistencia, pero aún así estaba siendo utilizado por nuestro Dios. El detalle aquí está en que cuando muchas veces has sembrado, cuando muchas veces has esperado en Dios y no ves respuesta, cuando muchas veces no estás cosechando lo que has sembrado, es porque no estás obedeciendo y no te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Cornelio en esos 4 días no estaba viendo todo lo que sucedía. Tú ahorita no estás viendo todo lo que sucede. Solamente es un proceso que estás pasando, pero no estás viendo todo lo que está sucediendo. Vamos a entrar en el punto número 4 que dice: entra en la presencia de Dios para recibir tu bendición. Y vamos a leer en el versículo 13. El versículo 33 en adelante dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí entendió Pedro la visión. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Toda nación, hasta los gentiles. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos el pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio a todos los profetas, porque todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Aquí Pedro ya estaba predicando. Estaba predicando Cornelio y a los que estaban con él. Aquí estaban entrando en la presencia de Dios. Para entrar en la presencia de Dios hay que escuchar, como les mencionaba al principio. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Jesús posiblemente hablaba con el Padre, estaba ayunando, estaba teniendo comunión con nuestro Dios. El pueblo de Israel por 40 años, como lo hemos visto. Aquí el detalle es que en medio de toda esta prueba, tú tienes que seguir alabando, tú tienes que seguir esperando, tú tienes que seguirte manteniendo firme, tienes que estar siempre presente a nuestro Dios, siempre obediente a nuestro Dios, para que también puedas entrar en la presencia de Dios y poder obtener tu bendición. Tus palabras son declaraciones y tienen poder. Allá en el Nuevo Testamento Jesús dice que ordenó los cielos y la tierra y dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Dios utilizó sus palabras para crear este mundo. Por lo tanto, tus palabras, Dios nos dio ese privilegio de que tus palabras también tengan poder, y eso lo encontramos mucho en los proverbios. La palabra te ata, la palabra te crea lazos, crea promesas, la palabra te compromete. Estamos hablando de la palabra que sale de nuestra boca. Entonces, cada acto de obediencia que tú haces tiene un peso eterno. Cada acto de obediencia que tú mantienes con Dios tiene una diferencia, va a marcar una diferencia en ti, va a marcar una diferencia en Dios y va a causarte la bendición y va a acercarte a la bendición. Y esa bendición, que es el punto número 5, que es el que vamos a leer en este momento, en el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, los judíos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es bien importante porque les mencionaba 2 Corintios 8, cuando Dios bendice en abundancia. No solo era Cornelio, era todos los que estaban con él. Estaban siendo bendecidos con el Espíritu Santo. ¿Y por qué al principio les hice la diferencia entre trabajar en tu milagro y obrar en tu bendición? Porque vamos a definir aquí como un milagro, como una obra sobrenatural. En los evangelios Jesús hizo todos los milagros ahí, algo sobrenatural, y es lo que todo ser humano quiere ver. Pero aquí para Cornelio, aunque sí fue un ángel, algo sobrenatural lo que pasó, aunque sí eso fue un milagro, para Cornelio fue una bendición. Y esa es la bendición la vamos a definir como la salvación que Dios va a dar en tu vida. Aparte de esa salvación, la paz, el gozo, la tranquilidad y el amor que vas a tener en tu vida acá en esta tierra. Hay una diferencia entre milagro y bendición, porque el milagro es que Dios te sane del corazón. El milagro es que Dios te sane de los riñones. El milagro es que Dios te sane del pie. Pero la bendición es que en ese proceso de sanación vos vas a conocer a tu Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y esa va a ser la bendición. Vas a tener el Espíritu Santo por medio de esa enfermedad y vas a obtener la salvación. Entonces, nosotros como familia, en una ocasión, y este va a ser un ejemplo muy claro, había una persona que estaba con cáncer, ya estaba en sus últimos días, y oramos por esa persona, esperando un milagro, porque es lo que el ser humano quiere ver. Pero el propósito de Dios es distinto. No era el milagro lo que Dios quería, era la bendición de que ellos fueran salvos, porque no solamente esa persona recibió a Dios en su corazón, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, sino que sus hermanas le hicieron también. La diferencia entre milagro y bendición. ¿Por qué no ocurrió un milagro ahí? Porque no había obediencia, pero sí hubo una bendición, que era que ellos fueran salvos, que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, como ustedes han escuchado en los otros videos, mi papá predica en los buses, y él dice: yo no quiero dejar de predicar porque así Dios los protege a ustedes, Dios los bendice a ustedes. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la bendición no solamente llega a Cornelio, llega a todos. Así lo que mi papá hace es bendición para toda la familia, porque Dios no da escasamente. Dios no bendice escasamente. Entonces, ¿será que Dios está trabajando en tu milagro? Como les dije, es lo que nos han enseñado, pero es que Dios ni siquiera trabaja. Él formó los cielos y la tierra con su voz. Y con tu voz también vos podés obtener esa salvación, porque Dios nos dio ese poder, como te mencionaba. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Que Dios trabaje en un milagro o que Dios obre en una bendición para nuestra vida? Porque vas a estar en el callejón más oscuro, pero el día de mañana en ese callejón va a haber luz y va a haber una puerta para que puedas huir. Porque tu cuarto es un mar de lágrimas. Pero ese mismo cuarto, tu aposento donde hablas con tu Dios, que está en secreto, ese cuarto va a ser el mismo lugar donde vas a disfrutar tus bendiciones el día de mañana. Porque aunque estás en la noche más oscura de tu vida, el día de mañana va a salir la luz. Aquí, en Hechos, nosotros no estamos viendo
un milagro de sanación, estamos viendo una bendición espiritual. Es la bendición principal que Dios quiere a nuestras vidas, pero el ser humano quiere seguir enfocado en un milagro, quiere seguir enfocado en algo sobrenatural, cuando ya hablamos que Dios se mueve en las cosas pequeñas. No se mueve en lo sobrenatural, porque qué chiste tiene seguir a alguien por un compromiso o por un interés. Nadie se quiere casar porque tengan interés en ella, en riquezas, en esto, en cosas materiales. Todos quieren tener a alguien por amor. Dios quiere tenerte por amor, no por un interés. Entonces el silencio de Dios solamente es una coordinación y está manejando procesos que no puedes ver. Por eso al principio se cantaba, aunque no puedas ver, Dios está obrando, porque Dios está moviendo todas esas piezas. Dios, aquí se demuestra que había dos ubicaciones distintas, pero era un mismo Dios el que estaba obrando, era un mismo Dios el que estaba trabajando. Ahí podemos ver la omnipresencia de Dios, que puede estar en todo lugar, que puede estar en toda situación. Entonces, lo que ahora te está afligiendo, esa ansiedad, ese dolor en tu vida, lo que ahora no te permite dormir, es tu bendición para acercarte a Dios. Es tu bendición para que te mantengas firme y te mantengas en obediencia. Porque una vez recibas tu bendición, solo va a haber gozo, solo va a haber paz, solo va a haber tranquilidad. Solo va a haber aquí, imagínense en el versículo final, dice: entonces le rogaron que se quedase por algunos días a Pedro. Pedro llevó la bendición. Querían que Pedro estuviera con ellos porque estaban felices, estaban gozosos, estaban unánimes como en Pentecostés para los apóstoles. Aquí Dios obra en tu vida, pero mantente firme, obediente. Esa es la clave, la obediencia para Dios. Así que así como Dios tiene el poder para hacer las cosas y nosotros tenemos el poder en nuestra boca para tener esta bendición, repite conmigo la oración que hacemos al final de cada video, para que puedas obtener la salvación, que es la bendición principal en tu vida. Y todo lo demás, según la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Ocúpate del reino de los cielos y todo lo demás va a venir por añadidura. Repite después de mí esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Como te comenté, comparte este video con cada uno de tus amigos, familiares, aquella persona que lo necesite, porque estoy seguro que va a ser de bendición. Que el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo te acompañen. Amén.